Esta noche vamos a estudiar una profecía paralela a la de Daniel 7. Ahora me pidieron que predicara aquí sobre Daniel, pero no podemos entender plenamente el mensaje de Daniel sin ir también a Apocalipsis. Así que esta noche nuestro objetivo es estudiar Apocalipsis 13, todo el capítulo 13. Ahora, lo primero que queremos notar es que Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 1 al 10, es paralelo a Daniel 7. O sea, Apocalipsis 13, 1 al 10, paralelo a lo que estudiamos en el tema de anoche. Los versículos 11 al 18 no están en Daniel. Relata eventos que ocurren después de los versículos 1 al 10. Es decir, Apocalipsis amplía lo que tenemos en Daniel, el capítulo 7. Ahora, en Apocalipsis 13 se habla de una bestia, la bestia. La bestia es lo mismo que el cuerno pequeño. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos que la bestia de Apocalipsis 13 representa lo mismo que el cuerno pequeño de Daniel 7? Hay tres razones. Razón número 1, la bestia aparece en el mismo eslabón de la cadena profética. En Daniel 7 tenemos león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño. En Apocalipsis 13 tenemos también el versículo 1 y el versículo 2, tenemos mención de un león, oso, leopardo, dragón de 10 cuernos, pero en vez de cuerno pequeño, bestia. Es decir, la secuencia de Daniel 7 y Apocalipsis 13, 1 al 10 es la misma secuencia de reinos. León, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño en Daniel 7, mientras que en Apocalipsis tenemos león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, bestia. ¿Está claro ese punto? Ahora, no podemos leer todos los versículos, pero quiero que tengan claro el concepto. En segundo lugar, la bestia de Apocalipsis 13 desempeña las mismas acciones que el cuerno pequeño. Dice que la bestia tiene una boca que habla blasfemias. Dice allí también que la bestia persigue a los santos del Altísimo. Y dice que gobierna por 42 meses. Es decir, la segunda razón por la cual sabemos que la bestia es lo mismo que el cuerno pequeño es porque la bestia y el cuerno pequeño desempeñan las mismas acciones. La tercera razón ya la mencioné, y es que ambos gobiernan el mismo periodo de tiempo. En Daniel 7 se expresa como tiempo es la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio multiplicados por 360 días cada año. ¿Da cuánto? 1260. 42 meses multiplicado por 30 días cada mes, da 1260 días, que son años. Así que 3 razones por las cuales sabemos que Apocalipsis 13 es paralelo a Daniel 7. 1, la misma secuencia de reinos, la misma cadena. La bestia está en el mismo lugar de la cadena a donde está el cuerno pequeño en Daniel 7. Segundo lugar, la bestia desempeña las mismas acciones que el cuerno pequeño. Y tercero, la bestia gobierna el mismo periodo de tiempo que el cuerno pequeño. Sabemos entonces que Apocalipsis 13 está ampliando lo que tenemos en Daniel 7. Vamos a leer Apocalipsis 13, 1 y 2 para que ustedes puedan ver esto. Apocalipsis 13, 1 y 2. Dice aquí: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y ahora escuchen bien. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. ¿Tiene alguna relación con Daniel 7? Sí. Y luego dice, y el dragón. Y si leen Apocalipsis 12 van a ver que el dragón tiene 10 cuernos. El dragón con 10 cuernos
Le dio su poder y su trono y grande autoridad ¿a quién? A la bestia. ¿Está claro? Ahora, yo no sé si ustedes notan algo interesante aquí, y es que el orden de las naciones está invertido. Mientras que en Daniel es león, oso, leopardo, dragón, con 10 cuernos, y luego el cuerno pequeño. En Apocalipsis capítulo 13 encontramos las bestias que se mencionan al revés. ¿Por qué razón? Porque Daniel está viviendo en la época del león y está mirando hacia adelante. Mientras que Juan está escribiendo cuando está gobernando el dragón, Roma, y está mirando hacia atrás. ¿Está claro ese punto? Ahora, en Daniel 7, como mencionamos, la cuarta bestia tiene 3 etapas. La primera etapa es el dragón o la bestia terrible gobernando solo. Luego, después de un tiempo, le salen 10 cuernos, que son las naciones que vinieron de las invasiones bárbaras. Y luego entonces tenemos un cuerno pequeño que se levanta después entre los 10. 3 etapas. Y el cuerno pequeño gobierna hasta el año, ¿cuándo? 1798. Es decir, Daniel 7 nos lleva hasta 1798. No nos lleva más allá. Bueno, el juicio se menciona, pero no tenemos tiempo esta semana de hablar de la escena de juicio en Daniel 7. Pero en términos de reinos, la profecía de Daniel 7 termina en el año 1798 con el dominio del cuerno pequeño. Pero Daniel 7 no cuenta toda la historia. Vamos a Apocalipsis 13 y el versículo 10 para ver qué sucedió cuando terminó la tercera etapa, es decir, cuando terminaron los 1260 años. Dice, hablando de la bestia, lo que hacía la bestia: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Es decir, la bestia llevaba a la gente a cautividad y dice que la bestia iba a ser llevada cautiva, iba a ser encarcelada, en otras palabras. Y luego dice, si alguno mata a espada, ¿con qué mataba la bestia? Con la espada. Si alguno mata a espada debe ser ¿qué? A espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Con qué mataba la bestia? Con la espada. ¿Y qué pasó? La espada se le volcó en contra de la bestia. Porque mataba con la espada, recibe la herida mortal con la espada. Llevaba a cautiverio, ¿y qué sucede? Ahora es llevada ¿a qué? Cautiva la bestia. Ahora, ¿qué arma le dio la herida mortal a la bestia? El arma que le dio la herida mortal a la bestia fue la espada. Lo leímos, ¿verdad? La espada le dio la herida mortal a la bestia. Ahora, ¿qué representa la espada? Porque en Apocalipsis estamos tratando con símbolos, ¿verdad? No es una espada literal. La espada representa algo, simbólicamente. ¿Qué representa la espada? Que le dio la herida mortal al papá. Generalmente cuando yo hago esa pregunta, la respuesta es que representa la Biblia. Ahora, es cierto que la espada puede representar la Biblia. Vamos a leer un versículo, Efesios 6:17. Efesios 6:17. Nos dice que la espada es un símbolo de la Biblia. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, la Biblia se compara con una espada. Ahora yo pregunto, ¿en la Biblia los símbolos siempre significan lo mismo? No. En la Biblia los símbolos son flexibles. Hay que tomar en cuenta el contexto para determinar qué significa el símbolo. No siempre significa lo mismo.
Por ejemplo, si yo le preguntara qué representa un león en la Biblia, ¿siempre representa un león lo mismo? ¿El león representa a Satanás? Anda cual león rugiente. ¿El león representa a Cristo? El león de la tribu de Judá. ¿El león representa a Babilonia? Sí. ¿El león representa a Judá, el hijo de Jacob? Sí. Así que cuando encuentra el león, no siempre significa lo mismo. Si yo le preguntara qué representa levadura, ¿qué diría? Siempre dicen pecado, pero no solo representa pecado. Porque en una parábola que dio Jesús, él dice, se coloca la levadura en la masa y la masa crece. Lo que quiso enseñar es que cuando el Espíritu Santo está en la iglesia crece. Así que la levadura puede representar en un contexto el pecado y en otro contexto puede representar la obra del Espíritu Santo. ¿Está claro? Así que nada más porque en Efesios dice que la espada es la Biblia, no significa que en Apocalipsis la espada es la Biblia. No puede ser en Apocalipsis 13 la espada un símbolo de la Biblia. Y usted dice, ¿por qué no? Porque dice que la bestia usaba la espada para matar. Yo pregunto, ¿el papado usó la Biblia para matar? ¿Ah, sí? El papado no usó la Biblia para matar a nadie. Antes, ¿qué hizo? Prohibió la lectura de la Biblia. ¿Qué usó el papado para perseguir a los que no estaban de acuerdo con la iglesia? ¿Cuál espada? La del poder civil. La espada también representa la habilidad que tiene el poder civil para castigar violaciones del Código Civil. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Romanos 13, 1 al 10. La iglesia tiene una espada y el poder civil tiene también una espada. El papado no usó la Biblia para matar, así que el papado no puede, la Biblia no puede ser representada en Apocalipsis 13. Dice en Romanos 13, 1 al 4, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? El gobierno, muy bien. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, es decir, al gobierno, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, dice con los gobernantes, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Es decir, ¿quieres no tenerle miedo al gobierno? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es decir, si tú obedeces las leyes del gobierno, el gobierno te va a tratar bien. Y luego dice el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva ¿qué? La espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar el que hace lo malo. ¿El gobierno tiene una espada? ¿Tiene el gobierno una espada? ¿Sí? ¿La iglesia tiene una espada? ¿Cómo usa la iglesia la espada? La iglesia usa la espada predicando. Yo estoy usando la espada ahora. Por la predicación. La palabra penetra. Hebreos 4 dice, la palabra penetra hasta lo profundo del ser. La iglesia tiene su espada y la espada del Espíritu compunge a los seres humanos y los convierte. Esa es la espada de la iglesia. Pero el poder civil también tiene una espada que se usa contra los que violan el Código Civil. Es decir, la espada, en lo que respecta al poder civil, significa la capacidad que tiene el poder civil de castigar violaciones del Código Civil. Yo pregunto, ¿el gobierno puede usar la espada contra los ladrones? Sí. ¿Puede usar la espada contra los asesinos? Claro que sí. ¿Puede usar la espada contra los que
contra los que dañan la reputación de alguien. Sí, señor. Es decir, que la espada que tiene el poder civil es para castigar violaciones del Código Civil. Pero yo pregunto, ¿cuál espada usaba la bestia para perseguir a los fieles de Dios? ¿La Biblia? ¿El papado persiguió con la Biblia? No. ¿Qué usaba? La iglesia se apropió de la espada del poder civil, no solo para castigar violaciones del Código Civil, sino para castigar a los que no estaban de acuerdo con las doctrinas y prácticas de la iglesia. Es decir, la iglesia se apropió de la espada del poder civil para esparcir su poder y su autoridad. Ahora, al final de los 1260 años, Francia se levantó en contra del papado y le quitó la espada. Es decir, Francia dijo, no vas a usar más el poder civil para lograr tus objetivos. Esa es la herida mortal que recibió el papado. El hecho de que la espada del poder civil se volcó en contra del papado. Donde antes la iglesia había usado la espada del poder civil, ahora la espada, comenzando con Francia, se levantó y le suministró la herida mortal al papado. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, mucha gente entiende mal este asunto. Dicen, bueno, la Iglesia Católica recibió la herida mortal en 1798. Eso no es correcto. La Iglesia Católica no recibió la herida mortal. Muy diferente la Iglesia Católica del papado. La Iglesia Católica es una iglesia. El papado es una unión de iglesia y Estado. Cuando usted oye la palabra papado, significa una iglesia que se une con el poder civil. ¿Está claro ese punto? Ahora, en 1798, cuando el papado recibió la herida mortal, ¿se cerraron todas las iglesias católicas? ¿Ya la gente no podía bautizar a sus bebés? ¿Ya la gente no podía ir a comulgar? ¿Ya la gente no iba al confesionario? No, la iglesia siguió funcionando como ¿qué? Como iglesia. La herida mortal no es algo que le pasó a la iglesia. Lo que sucedió fue que se le quitó la capacidad de usar el poder civil para lograr sus propósitos. Esa es la herida mortal que se le da al papado. Quiero leerles unas citas aquí de historiadores sobre este asunto de la herida mortal, para que puedan entender qué es la herida mortal. No les voy a mencionar las fuentes. Bueno, tal vez debería mencionar las fuentes porque esto se está produciendo por locos. En el libro de George Trevor, Roma desde la caída del Imperio Occidental, página 439 y 440, encontramos una descripción de lo que pasó en la Revolución Francesa. Escuchen. El papado estaba extinto. No la Iglesia Católica. En la Revolución Francesa, el papado estaba extinto. No quedaba ni un vestigio de su existencia cuando recibió la herida mortal. Y de todos los poderes católicos romanos en Europa, ninguno levantó un solo dedo para defenderlo. ¿Qué hubiera sucedido durante las edades oscuras si una nación se hubiera levantado en contra del papado? Todas las demás naciones se levantan para defender al Papa. Pero aquí dice, este historiador dice, de todos los poderes católicos romanos en Europa, ninguno levantó un solo dedo para defenderlo. La ciudad eterna ya no tenía príncipe, ni pontífice. Por príncipe significa el poder del Estado. Ni pontífice, que está hablando del Papa. Su pontífice estaba muriendo en tierras extranjeras. Es decir, porque el Papa Pío VI fue llevado cautivo. Y ya se había dado el decreto de que no se permitiría la elección de un sucesor.
Otro historiador, Joseph Riccami, en el libro Discursos sobre la historia de la religión, tomó 3 páginas, uno escribió. En cuanto a Napoleón, Napoleón dijo, el papado se terminó. Se conoce como el veto de Napoleón. Y este historiador está escribiendo sobre Napoleón, que dijo, se acabó. Con razón, la mitad de Europa, no solo Francia, la mitad de Europa creía que el veto de Napoleón, que no permitía que se eligiera otro papa, sería obedecido y que al igual que el papa, el papado estaba muerto. ¿Captaron lo que está diciendo este historiador? Es decir, la idea mortal, el papado estaba muerto. Porque las naciones de Europa se le volcaron en contra. Usaron la espada en contra de la iglesia. La espada que la iglesia había usado. Aquí hay otra cita. T.H. Hill, el drama papal, libro 10, escribió: las muchedumbres pensaban que el papado estaba a punto de morir. Esto es durante la Revolución Francesa. Y se preguntaba si Pío VI sería el último pontífice y si el cierre del siglo XVIII marcaría la caída de la dinastía papal. Una cita más. Esta cita viene de un escritor alemán, Emil Whiteloff, y se cita en el libro Simposio sobre Apocalipsis, tomo 2, página 337. Dice, el papado había sufrido su más profunda humillación y parecía estar aniquilado. Esa es la terminología. Parecía estar, ¿qué? El papado aniquilado. La Revolución Francesa le suministró una herida que, según parecía, no quería sanarse sino hasta fines del siglo XX. Así que la Revolución Francesa le suministró al papado su herida mortal. ¿Está claro lo que significa la herida mortal? Ahora, también dice que la bestia llevaba en cautiverio y la bestia iba a ir en cautiverio. No solamente iba a recibir una herida mortal con la espada, sino que también iba a ir en cautiverio. ¿Qué significa eso? Que el papado iba a ir en cautiverio. No tengo tiempo de esbozar esto en su plenitud. Tendríamos que ir a 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, donde se habla de un poder que detenía la manifestación del papado. Y cuando es quitado del medio el que detiene, entonces ahora el papado puede ejercer todo su poder. Ese es un tema que necesitaría 2 horas para trazar ese tema sobre 2 de Tesalonicenses 2. Pero le voy a explicar brevemente lo que significa que el papado fue en cautiverio. No se refiere meramente a que Pío VI fue llevado cautivo y murió en Francia. Porque en realidad la herida mortal no se le dio a un papa, la herida mortal se le dio al sistema, al papado, que había gobernado 1260 años. Es decir, la herida mortal se le dio al sistema. Y el sistema fue llevado cautivo. Ahora, ¿qué significa que el sistema fue llevado cautivo en la Revolución Francesa, culminando en 1798? Les explico. Y luego les voy a dar un ejemplo de Apocalipsis. ¿A dónde radicaba el poder del papado? ¿Por qué el papado tenía libertad para perseguir durante los 1260 años? Porque los poderes civiles se prestaban para que el papado hiciera lo que quería. Es decir, mientras el papado puede usar los poderes civiles, está libre. Cuando los poderes civiles le retiran su apoyo, ya no puede funcionar, está cautivo. Les doy un ejemplo del mismo libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 20. ¿Dónde radica el poder de Satanás? ¿Por qué tiene poder Satanás? Porque Satanás puede usar a las gentes del mundo para lograr sus propósitos. Si Satanás no tuviera gente, ¿tendría algún poder? No. Por ejemplo, cuando Cristo nace, Satanás se paró al lado de María
con sus cachos y su rabo y su tridente. No, el diablo no es así, ¿no? Y ahí trató de matar a Jesús. ¿El diablo lo hizo personalmente? No. ¿Qué hizo? Usó el poder civil de Roma para tratar de matar a Jesús, a Herodes. Es decir, Satanás tiene poder ahora porque tiene gente que puede usar primordialmente a los poderes civiles del mundo. Pero ¿qué sucedería si él pierde todo el apoyo de los poderes civiles del mundo? No tendría ningún poder. Ahora llegamos a Apocalipsis 20. ¿Qué va a pasar con Satanás durante los 1000 años? En Apocalipsis 20 dice que va a ser llevado cautivo. Va a quedar en la cárcel. No literalmente. Se le va a encadenar. ¿Sí o no? Durante los 1000 años. ¿Por qué? Porque ha perdido a los poderes civiles que usa para lograr sus propósitos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es decir, el cautiverio del papado significa que como ya no tiene poderes civiles que puede usar, está encadenado. Pero cuando se quita el que detiene, cuando se quitan la restricción de los poderes civiles y puede usar los poderes civiles, está libre. Yo pregunto, ¿el papado quedó cautivo cuando se le dio la herida mortal? No podía usar ya la espada del poder civil. Y como los poderes civiles no lo apoyaban, estaba encadenado. Ahora quiero leerles unas citas de un cardenal católico. Es un cardenal del siglo XIX. Muy interesante estas citas. En realidad se le hizo cardenal después que él se convirtió de la iglesia anglicana a la iglesia romana. Se llama Enrique Eduardo Mane. Escribió un libro muy interesante que se titula El poder temporal del vicario de Jesucristo. El poder temporal del vicario de Cristo. Y voy a leer un par de citas de ese libro. Recuerden, es un cardenal de la Iglesia Católica el que está diciendo esto. Escribió lo siguiente: cuando los bárbaros invadieron el imperio romano, los pontífices se hallaron solos, como la única fuente del orden, la paz, la ley y la seguridad. Porque los bárbaros estaban invadiendo y los pontífices estaban solos. Y desde la hora, ahora escuchen bien, y desde la hora de esta liberación providencial, cuando por intervención divina se le cayeron las cadenas de las manos, ¿qué pasó con el papado? ¿Se le qué? Pues entonces estaba encadenado antes. Pero ahora se le caen las cadenas de las manos. Así que dice, y desde la hora de esa liberación providencial, para liberarlo tenía que haber estado cautivo. Cuando por intervención divina se le cayeron las cadenas de las manos al sucesor de Pedro, como una vez habían caído de las suyas, ningún soberano ha reinado en Roma, sino el vicario de Jesucristo. Es decir, cuando se le quitaron las cadenas, quedó libre. Aquí hay otra cita, en la que acabo de leer, está en la página 3 del libro, la página 11 al 13, dice: el papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras. ¿Qué esperó el papado? Hasta que se rompieran ¿qué? Sus ataduras, y lo librara de la sujeción a los poderes civiles. No sé si están captando lo que está diciendo. El papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras y lo librara de la sujeción a los poderes civiles. Es decir, antes el papado había estado sujeto a los poderes civiles, pero ahora es librado para controlar los poderes civiles. Sigue escribiendo.
El papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras y lo liberara de la sujeción a los poderes civiles, colocándolo así sobre el trono como dueño de su propia soberanía temporal. Aquí está otra cita en la página 16. Digo pues, que fue Dios mismo el que libró a su vicario terrenal de la sujeción al poder temporal. Dice que Dios lo hizo. Nosotros sabemos que no fue Dios el que lo hizo. Pero dice, digo pues que fue Dios mismo el que libró a su vicario terrenal de la sujeción al poder temporal. Es decir, antes había estado sujeto al poder temporal. Pero dice, Dios lo libró de estar sujeto al poder temporal. Y luego dice algo muy interesante. Digo pues que fue Dios mismo el que libró a su vicario terrenal de la sujeción al poder temporal, y fue por él como los obispos de Roma reinaron como príncipes temporales por 1200 años. ¿Cómo? ¿Por cuánto tiempo dice él que gobernaron cuando se quitó el estorbo? 1200 años. Interesante esa admisión. Porque la profecía dice 1260 años. Aquí hay otra cita, mismo libro. Y él no sabe que está hablando del cautiverio del papado cuando está sujeto a los poderes civiles, y la liberación del papado cuando puede usar los poderes civiles. Una cita más. La conversión del imperio al cristianismo y su destierro al lejano oriente, es decir, cuando Constantino se fue a Constantinopla, la conversión del imperio al cristianismo y su traslado y destierro al lejano oriente libró al vicario de Jesucristo de la sujeción al poder temporal. Es decir, cuando el emperador Constantino se fue al oriente, allá a Constantinopla, el vicario de Cristo quedó ¿qué? Libre. Porque ahora el Papa iba a ocupar el lugar que había ocupado Constantino. Sigue diciendo, y luego, por la acción de esa misma providencia, se le concedieron las prerrogativas de un verdadero y apropiado soberano para gobernar sobre aquel estado y territorio y también sobre el pueblo que le fue encomendado. Y ahora fíjense, y desde aquella hora que podría decirse fueron 1500 años, o más precisamente 1200. El sumo pontífice ha sido un verdadero y genuino soberano que ejerce las prerrogativas de la nobleza que le concedió Dios sobre el pueblo y quien es Padre en todas las cosas, tanto espirituales como temporales. Qué cita interesante, qué admisión interesante. Que el papado, hasta el tiempo de la invasión de las tribus bárbaras, estaba sujeto a los poderes civiles. Pero cuando los bárbaros invadieron el imperio, estaba todo en desorden y los mismos bárbaros le dijeron al Papa, trae el orden. Y ahora el Papa puede usar el poder civil, es decir, ahora se le caen las cadenas y ahora puede gobernar sobre los poderes civiles. Que sucedió, según él, por 1200 años. Y la profecía dice, ¿cuánto tiempo? 1260 años. Él no sabe que él está comentando sobre Apocalipsis, el capítulo 13. Es decir, el papado entonces, en 1798, ya que los poderes civiles ya no podía usarlos, está amarrado, está encadenado. ¿Cuándo se le van a caer las cadenas? Pues cuando pueda usar nuevamente los poderes civiles. ¿Cuándo se le van a caer las cadenas a Satanás? Después del milenio. ¿Qué va a pasar con todos los que Satanás usaba antes del milenio? Todos van a morir. ¿Cuánto poder va a tener Satanás durante los 1000 años? Nada. ¿Por qué? Porque no tiene gente. ¿Están entendiendo esto? Son cosas que a veces no se tocan. Ahora, Apocalipsis 13 nos dice que 1798 no es el fin. No es el fin. La bestia o el cuerno pequeño, Roma, tendrá una cuarta etapa.
Primera etapa, el Imperio Romano. Segunda etapa, el Imperio Romano dividido. Tercera etapa, Roma papal, termina en 1798. Pero el libro de Apocalipsis dice que el papado va a recuperar su poder. Se le va a sanar la herida. ¿Qué significa el sanamiento de la herida? Vamos a leer el texto y luego vamos a explicarlo. Dice en Apocalipsis 13:3, Apocalipsis 13 y el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herido de muerte. Esta es la herida mortal. Y luego, ¿qué dice? Pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Yo pregunto, ¿el cuerno pequeño y la bestia van a tener otra vez dominio? Sí. Se le va a sanar la herida. Ahora, ¿qué significa que se le va a sanar la herida? Ya que sabemos qué es la herida y qué es el cautiverio, podemos saber qué significa el sanamiento de la herida. ¿Qué es el sanamiento de la herida? Se le va a devolver ¿qué? La espada. Y va a poder usar otra vez a los poderes civiles. ¿Ves qué sencillo? ¿No? Esto no es complicado. Esto no es trigonometría. Ahora, la pregunta surge. ¿Cómo se le va a sanar la herida? ¿Quién le va a sanar la herida? Aquí viene algo interesantísimo. Agárrense de los asientos. La segunda parte de Apocalipsis 13 habla de una segunda bestia que se levanta de la tierra. Después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. ¿De dónde se levantaron las primeras bestias? Del mar. Entonces pregunto, ¿esta bestia se está levantando en otra parte? Tiene que ser en otra parte. Pues no se levanta del mar en el mismo lugar. Así que dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. En un momento vamos a hablar de qué significa eso. Pero hablaba como dragón. ¿En qué se parece un cordero a un dragón? En nada. Es decir, esta va a ser una bestia contradictoria. Va a profesar una cosa, pero va a practicar otra. Ahora, ¿qué representa esta bestia? No cabe duda que esta bestia representa a los Estados Unidos de América. ¿Por qué razón? Le voy a dar 9 razones. Y esto, las 9 razones, es un tema completo de 1 hora, pero solamente les voy a resumir. ¿Qué representa una bestia en las profecías? Una nación o un imperio. Es decir, esta bestia que se levanta de la tierra tiene que ser una nación. Tiene que ser una nación. ¿El león fue una nación? ¿El oso fue una nación? ¿El leopardo fue una nación? ¿El dragón fue una nación? Pero esta bestia no. Sí, también es una nación. Bestias representan naciones. Sí, debemos buscar una nación. En segundo lugar, tiene que ser una nación que se levanta al mismo tiempo que la primera bestia cae. ¿Están conmigo o no están conmigo? Cuando la primera bestia está cayendo, se levanta esta bestia. Es decir, tiene que ser un poder que se levanta alrededor de ¿qué? Alrededor de 1798. Ahora escuchen bien, no podemos poner exactamente 1798 como la fecha en que se levanta esta bestia de la tierra, porque en realidad, por ejemplo, Babilonia, cuando Babilonia cae, antes de que cayera esa noche que Belsasar estaba celebrando su banquete, ya Babilonia estaba decayendo y los medo-persas estaban aumentando. Ponemos el 539 porque eso es cuando entró Ciro y Darío allá a la ciudad. Ponemos eso como puntual, pero ya estaba cayendo. Es decir, tiene que levantarse esta bestia de la tierra alrededor del tiempo cuando la primera bestia recibe su herida mortal.
Próximo punto. La palabra se levantaba de la tierra. Esa palabra es muy interesante. Se usa, por ejemplo, en la parábola del sembrador para hablar de una plantica que brota. Una planta cuando está recién brotando. Es decir, en 1798, esta nación no era una potencia en ese momento. Estaba recién retoñando. Estaba joven en ese tiempo. Punto número 4. Tiene que levantarse en un lugar distinto que las primeras 4 bestias. Porque las primeras 4 se levantaron en el mar, mientras esta se levanta ¿dónde? Se levanta en la tierra. Tiene que ser otro sitio distinto. ¿Y saben algo interesante? Si ustedes miran geográficamente, las bestias, la profecía se mueve de oriente a occidente. Babilonia está bien al oriente. Medo-Persia más para acá, hacia el occidente. Grecia más hacia acá. Roma más hacia el occidente. Probablemente entonces esta nación debe ser una nación que queda al occidente de Europa. ¿Qué queda al occidente de Europa? No me digan el océano Atlántico, por favor. Los Estados Unidos de América queda al occidente. Es decir, las primeras bestias son asiáticas y europeas. Entonces, si esta bestia se levanta de la tierra, no puede ser en Asia, ni ¿dónde? Ni en Europa. Siguiente punto. Esta bestia tiene que ser una superpotencia política mundial. Porque finalmente va a poner una ley de que todos tienen que adorar la imagen de la bestia. Todas las naciones. Para eso tiene que tener poder político global. Además de eso, va a prohibir comprar y vender. Tiene que ser una potencia económica o capitalista. En tercer lugar, tiene que ser una superpotencia militar, porque va a imponer un decreto de muerte contra aquellos que no obedezcan. Además de eso, tiene que ser contemporánea esta nación con la primera bestia, pero más joven que la primera bestia. La primera bestia tenía 1260 años. Esta bestia es contemporánea a la primera, es decir, viven al mismo tiempo, pero la bestia que se levanta de la tierra es más joven que la bestia anterior. Y otro detalle interesante es que esta bestia que se levanta de la tierra no tiene que pelear contra ninguna de las bestias anteriores para levantarse al poder. En Daniel 7, el oso acabó con el león. Y el leopardo acabó con el oso. Y el dragón acabó con el leopardo. Es decir, cada nación pelea contra la nación anterior para ascender al poder. Pero esta bestia no lucha contra ninguno de los poderes anteriores para ascender al poder, sino que más bien hace otra cosa. En vez de luchar contra la bestia anterior, le ayuda a recuperar su poder. Y usted dice, ¿cómo es eso? Todo lo que hace esta bestia de la tierra, mis hermanos y hermanas, lo hace para complacer a la primera bestia. Parece que la razón de la existencia de esta bestia que se levanta de la tierra es ayudarle a la primera bestia a recuperar la espada y su libertad. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Bueno, en Apocalipsis 13:12, si van conmigo, dice que esta bestia de la tierra, escuchen bien, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Por autoridad de quién está entonces gobernando esta nación? Por la autoridad de la primera bestia. Y luego dice, en presencia de ella. Algunas versiones traducen a favor de ella. Es una traducción aceptable. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Noten el versículo 14.
y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. ¿Hace una imagen de qué? De la primera bestia. Y luego dice en el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca que se conoce como la marca de la bestia. Todo lo que hace esta bestia es para ayudar al primero. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Hace toda presencia de la primera bestia. Hace que todos adoren a la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia. Y pone la marca de la primera bestia. Es decir, esta nación, en vez de pelear con la primera bestia, le ayuda a recuperar la espada y su libertad. Le va a devolver la espada al poder papal. Ahora, ustedes notan que esta bestia tiene dos cuernos como de cordero, pero habla como ¿qué? Como dragón. Ahora surge la pregunta, ¿qué representan los dos cuernos como de cordero? Bueno, el paralelo más cercano que tenemos en la Biblia está en Daniel 8, que vamos a empezar a estudiar en nuestra sesión de mañana. Vamos a dedicar 2 sesiones para estudiar Daniel 8 al 12. Vamos a Daniel 8:3. Daniel 8 y el versículo 3. Aquí está hablando del carnero que representa a Medo-Persia. Dice, alcé los ojos y miré. Y aquí un carnero. ¿Cuántos carneros eran? Una sola bestia, un carnero. Que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Una bestia o una nación, ¿ok? Con 2 cuernos. Una nación que se componía de 2 reinos. Una nación que se componía de 2 reinos. Porque sigue diciendo, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Es decir, Persia salió de último, pero llegó a predominar más que los medos. Los primeros 3 reyes fueron medos, y todos los demás reyes de la dinastía fueron persas. El cuerno más alto se levantó de último. Ahora, ¿qué representa este carnero y los 2 cuernos? El versículo 20 lo explica. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los que, los reyes de Media y de Persia. Eran 2 naciones, pero en un solo imperio. 2 reinos en una nación. Significa entonces que la bestia que tiene 2 cuernos como de cordero tiene que ser una nación que tiene ¿qué? 2 reinos. Una nación con 2 reinos. Y usted dice, bueno, ¿y los Estados Unidos es una nación con 2 reinos? Sí, señor. Ahora vamos a hablar de eso. Vamos a Mateo 22, 19 a 21. Mateo 22, 19 a 21. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? ¿Cuántos reinos reconoció el Señor Jesucristo? 2. 2. Sí, 2. ¿Cómo no? 2. Nota lo que dice aquí. Le dicen a Jesús, ¿se debe pagar tributo al gobierno, sí o no? Y entonces Jesús dice en el versículo 19, mostradle la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Es decir, la cara de quién está en esta moneda. Y la inscripción, el nombre de quién está en la moneda. Le dijeron de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? 2. El civil y el religioso. El Estado y la Iglesia reconoció 2 reinos en un mismo imperio, en Roma. Ahora, vamos a Juan 18:36. Juan 18:36.
Dice, aquí Jesús está delante de Pilato. En realidad Pilato lo invita a su aposento para hacerle una entrevista. Y Pilato le dice, ¿eres tú un rey? ¿Eres un rey? ¿Qué le dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? ¿Reconoció que hay un reino en este mundo, sí o no? Sí. ¿Reconoció que él también tenía un reino? Sí. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Reconoció Jesús la existencia de dos reinos? Sí, el reino de este mundo y su ¿qué? Y su reino. ¿Se refirió Jesús varias veces al reino de los cielos? Eso es su iglesia. Y también se refirió al poder civil como un reino. Ahora, ¿qué querían los judíos de la época de Jesús? Ellos querían que la iglesia se apropiara por la fuerza del poder civil para imponer su religión. Por ejemplo, en cierta ocasión Jesús, de regreso a Jerusalén, quería pasar por algunas aldeas samaritanas, pidió permiso por adelantado y las aldeas dijeron, no queremos que pases por nuestros pueblos. Y Santiago y Juan le dijeron a Jesús, que falta de respeto, ¿quieres que llamemos fuego del cielo para incinerar a esas ciudades? ¿Cómo no van a aceptar a nuestros vecinos? Cuando Jesús alimentó a los 5,000, Judas, como cabecilla, trataron de tomarlo para hacerle rey temporal. Satanás le ofreció a Jesús en el monte de la tentación los reinos de este mundo. Inclusive Pedro procuró defender el reino de Cristo con la espada. Cuando Cristo vino, cuando vinieron para arrestar a Jesús, Pedro sacó la espada. Le falló la puntería, porque era pescador y no soldado. Le tiró un zarpazo al criado del sumo sacerdote y le mochó la oreja. Créanme, le estaba tirando la cabeza, pero le falló la puntería. ¿Qué conceptos tenían ellos de la forma de imponer la religión? Por la fuerza. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Le dijo, bien hecho Pedro. Y le dijo a los otros discípulos, ¿y ustedes qué? ¿No me van a defender también? ¡No! Le dijo, guarda esa espada. Porque así no es que se impone mi reino. ¿Están captando el punto? Noten Lucas 17, 20 y 21. Estamos hablando de los dos reinos por ahora. Y luego vamos a regresar para demostrar que en los Estados Unidos hay dos reinos. Civil y religioso. Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos que esperaban un reino temporal. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Es decir, el reino de Dios no viene con una exhibición de poder. Ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque he aquí, el reino de Dios está, una mejor traducción, está en vosotros. Escuchen bien. El gobierno no puede convertir a nadie. La iglesia no puede usar el poder civil para lograr sus fines. Porque la iglesia usa la espada, que es la Biblia, para predicar. El poder civil usa la espada para castigar violaciones del Código Civil. En España hay dos reinos, el poder civil y el poder religioso. Lamentablemente en muchos sentidos están como unidos. Pero esta bestia que se levanta de la tierra tiene dos cuernos de cordero separados, no juntos. Ahora hablemos de lo que representan los dos cuernos en lo que se aplica en los Estados Unidos.
Los fundadores constitucionales de los Estados Unidos conocían muy bien varios aspectos de la historia, porque sabemos por sus escritos. Conocían muy bien la historia del juicio, la condena y la crucifixión de Cristo por una iglesia que usó al Imperio Romano para lograr sus propósitos. ¿Sabían eso? Lo sabían muy bien. Conocían la historia de Jesús, cómo la iglesia judía fue a donde Pilato, porque ellos le dijeron, nosotros no podemos ejecutar el decreto de muerte, necesitamos la ayuda de Roma. La iglesia usó el poder civil para llevar a Jesús a la cruz. Los padres constitucionales de los Estados Unidos entendían eso. Además de eso, los padres constitucionales, lo sabemos por sus escritos, también conocían lo que había pasado después que Jesús se fue al cielo. Y pueden leer esto en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vez tras vez en el libro de Hechos, los judíos están apelando a los magistrados romanos para que castiguen a los cristianos. Siguieron haciendo lo que hicieron con Jesús, usando el poder civil de Roma para perseguir a los que estaban predicando el evangelio. Ellos conocían esa historia. También conocían la historia de la época colonial en la historia de los Estados Unidos. Es una época que no se conoce mucho. La época colonial de los Estados Unidos comienza cuando llegaron los peregrinos allá en 1620. Fueron de Holanda, buscando libertad religiosa. Y cuando llegaron allá, le quitaron la libertad religiosa a todos los que no estaban de acuerdo con ellos. En la época colonial de los Estados Unidos, desde 1620 hasta la época constitucional hacia el final de los 1700. En la época colonial, si un individuo no era miembro de la iglesia estatal, no podía ocupar un puesto político. Además de eso, la gente le pagaba los diezmos al gobierno y el gobierno le pagaba a los ministros. Además de eso, por lo menos en 3 colonias habían leyes dominicales que si una persona violaba la ley dominical, en 3 colonias inclusive se les podía ejecutar el decreto de muerte. Encarcelaban gente que trabajaba el domingo, los encarcelaban, los multaban. Y si seguían rebeldes, la sentencia era muerte. Porque el Estado imponía lo que quería la iglesia colonial, que era la iglesia compuesta de puritanos. Los padres constitucionales de los Estados Unidos conocían esa etapa de la historia. El punto es que ellos sabían que cuando la iglesia usa el poder civil, el resultado es persecución. También conocían muy bien la historia del papado durante los 1260 años. Constantemente escriben sobre la Inquisición. Cuando la iglesia usaba el poder civil para perseguir a los que no concordaban con los dogmas de la iglesia y con las prácticas de la iglesia. Y por eso los padres constitucionales de los Estados Unidos dijeron, en esta nación que está surgiendo va a ser diferente. En esta nación, nosotros vamos a separar radicalmente la iglesia del poder civil. Ni la iglesia va a poder usar el poder civil, ni el poder civil va a poder usar la iglesia. Cada uno va a funcionar en su esfera. Libertad civil y libertad religiosa. Por eso en 1776 se ratificó la Declaración de Independencia, que parcialmente dice que todos tienen ciertos derechos inalienables, es decir, que nadie les puede quitar porque son garantizados por Dios. Y entre esos derechos está el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La Constitución fue ratificada en el año 1787
Y básicamente los principios de la Constitución de los Estados Unidos es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Es decir, el poder no radica arriba, sino abajo, con el pueblo. Y en 1791 se ratificó lo que se conoce como el Acta de Derechos, que son las primeras 10 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos, y esto garantiza plena libertad civil y plena libertad religiosa. Ahora, ¿qué sucedía durante el periodo de dominio papal? Todo el poder fluía del rey hacia abajo. El rey mandaba y la gente obedecía lo que decía el rey. El pueblo no tenía voz ni voto. Y en la iglesia, ¿cómo funcionaba? Lo que decía el Papa. La gente no tenía libertad. El Papa hablaba y la gente tenía. Cuando el Papa decía salta, la persona decía ¿cuán alto? Cuando el rey decía salta, ¿cuán alto? No había libertad del pueblo. No era un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Era un gobierno que fluía de arriba hacia abajo, por imposición. Los padres constitucionales de los Estados Unidos dijeron aquí va a ser diferente. Aquí el poder va a fluir de abajo hacia arriba. El pueblo va a poder elegir sus propios representantes. Y va a haber libertad civil y libertad religiosa. En una nación, dos reinos distintos. La iglesia por su lado y el Estado por su lado. Y en los Estados Unidos hay ambas cosas. La iglesia funciona como iglesia y el Estado como Estado. Déjenme darles una ilustración. Yo sé que en Europa aquí es un poquito diferente. Es peligroso el asunto de la iglesia pedir la ayuda del Estado y viceversa. Es muy peligroso. Yo pregunto, en el asunto de finanzas, ¿qué le debemos a Dios? El diezmo. ¿Y qué le debemos a César? No nos gusta, ¿verdad? Los impuestos. Yo les pregunto, ¿sería apropiado que el gobierno español le dijera a la iglesia, usted tiene que darnos un porcentaje de los diezmos? No. ¿Sería apropiado para la iglesia decirle al gobierno español, denos una ayuda económica para que podamos funcionar? No, porque cuando la iglesia recibe la ayuda del Estado, la iglesia tiene que hacer lo que el Estado dice porque le debe. ¿Es así o no es así? Es peligroso, peligrosísimo. La hermana White nació 29 años después de la herida mortal. Y ella escribió en El conflicto de los siglos, página 495, lo siguiente, hablando de los colonos en los Estados Unidos. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil. ¿Qué hicieron los fundadores de la nación? Procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. Los padres fundadores de Estados Unidos dijeron, está bien que en esta nación haya dos reinos, la iglesia funcionando como iglesia y el poder civil como poder civil. Pero en esta nación no vamos a permitir que la iglesia use el poder civil para cumplir sus propósitos. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que dijeron los fundadores de los Estados Unidos, de la nación, porque en la época colonial no existía los Estados Unidos, o sea, estaba el territorio, pero en la época de la colonia era colonia de Inglaterra. Entonces, no había gobierno de Estados Unidos, no había constitución, no fue sino hasta la Declaración de Independencia, la Constitución y el Acta de Derechos que los Estados Unidos llegó a ser nación inmediatamente antes del año 1798. Qué interesante. Mientras que la primera bestia estaba a punto de recibir su herida mortal, la bestia de la tierra estaba ascendiendo y formándose como nación. Esto no es coincidencia ni accidente. Hablemos en primer lugar de George Washington. ¿Han oído hablar de George Washington? El libertador de la patria, el que nos libró de Inglaterra. Primer presidente de los Estados Unidos.
presidió la Convención Constitucional, a donde se escribió y se ratificó la Constitución de los Estados Unidos. La delegación bautista, es decir, la iglesia bautista, le escribió una carta a George Washington el 8 de agosto de 1779, perdón. En primer lugar, felicitándolo por su elección como el primer presidente de los Estados Unidos. Y le preguntaron si la recién aprobada Constitución tenía suficientes garantías de libertad religiosa, porque se acababa de aprobar la Constitución, pero ellos querían saber si la Constitución garantizaba plena libertad religiosa. Y Washington le respondió y le dijo, sí, yo creo que la Constitución tiene garantías de libertad religiosa, pero con el transcurso del tiempo se aprobaron las actas de derechos, que son las primeras 10 enmiendas que contante y sonante garantizan la libertad de conciencia y libertad religiosa. Quiero leerles lo que le escribió el presidente Washington a la delegación bautista en cuanto a la pregunta que ellos hicieron. Escribió Washington: nunca hubiera colocado mi firma sobre la Constitución que fue redactada por la Convención, sobre la cual tuve el honor de presidir, si hubiera albergado la menor duda de que ésta iba a poner en peligro los derechos religiosos de cualquier sociedad eclesiástica. Es decir, yo no hubiera firmado la Constitución si yo hubiera pensado que había peligro de que cualquier iglesia iba a sufrir. Siguió escribiendo: si hoy pudiese concebir de algún momento en el futuro en que el gobierno general se administrase de tal manera que la libertad de conciencia estuviese en peligro, les aseguro que nadie sería más celoso que yo en establecer barreras en contra de los horrores de la tiranía espiritual y toda índole de persecución religiosa. Pues ustedes se acordarán que a menudo he expresado mi sentir de que cualquier persona que se porta como buen ciudadano, es el poder civil, ¿sí o no? Que cualquier persona que se porta como buen ciudadano y que es responsable solo ante Dios por sus opiniones religiosas, debe ser protegido al adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su propia conciencia. Libertad civil y libertad religiosa. Escuchen lo que dijo Benjamin Franklin. ¿Han oído de Benjamin Franklin? Tenía un sentido de humor. Digo, cuando una religión es buena, creo que se apoyará a sí misma. Y cuando no se apoya a sí misma, y Dios no se encarga de apoyarla, sino que los que la profesan se ven obligados a buscar la ayuda de los poderes civiles para apoyarla, es señal, creo yo, que es una religión mala. Si cuando la iglesia apela al poder civil, es una religión mala. Thomas Jefferson, en la ciudad de Washington hay un monumento a Jefferson. Ahí en un mármol blanco se encuentra una inscripción, y quiero leerles lo que dice en esa inscripción Jefferson, que se conoce como uno de los arquitectos de la Constitución. El omnipotente Dios creó a la mente humana libre. Todo intento de influenciarla por medio de castigos o cargas temporales es desviarse del plan del santo autor de nuestra religión. Ninguna persona se verá obligada a frecuentar o a apoyar ningún ministerio o culto religioso, ni sufrirá por causa de sus opiniones o creencias en materia de religión, sino que todos tendrán la libertad de profesar y defender por la argumentación sus propias opiniones en materia de religión. Eso es revolucionario. En otra ocasión, escribió Jefferson: solo el error necesita el apoyo del Estado. La verdad se puede sostener por sí misma. También escribió, poco medio chistoso esto que dijo: los poderes legítimos del gobierno se limitan tan solo a las acciones que le causan daño a los demás. ¿Por qué existe el poder civil? Según él,
El poder del gobierno se limita tan solo a las acciones que le causan daño a los demás. Y luego entonces escribió, a mí no me hace ningún daño si mi vecino cree que hay 20 dioses o ningún dios. Esto ni me roba la billetera ni me quiebra la pierna. Palabras sabias. Jefferson también habló del peligro de que el cleros usara el poder civil. Escribió lo siguiente, creo que la historia no nos da ni un solo ejemplo en que un pueblo dominado por un sacerdote disfrute de un gobierno civil libre. En otra ocasión dijo, en todos los países y en todas las eras, el sacerdote ha sido hostil a la libertad. Siempre se alía con el déspota, apoyando sus abusos a cambio de su protección. Eso escribieron los padres constitucionales de los Estados Unidos. Es una nación única en su género, en ese sentido. En el sentido de una separación completa y radical entre la iglesia y el poder civil. Les doy un ejemplo. En los Estados Unidos, la Corte Suprema, el 26 de junio del año 2015, aprobó el matrimonio homosexual. En cualquier otro país, la iglesia tiene que acatarse a lo que dijo la Corte Suprema. Pero en los Estados Unidos, si una iglesia no está de acuerdo en matrimonio homosexual, no se le exige que emplee homosexuales, que es lo que la ley exige, sin discriminación. La iglesia puede emplear solamente gente heterosexual. Porque la iglesia funciona como iglesia y el poder civil como poder civil. Ahora, una empresa secular que está incorporada con el gobierno tiene que acatarse a las pautas del gobierno. Pero una organización eclesiástica, por razones de conciencia, puede funcionar de por sí mismo, sin emplear individuos que están casados con una persona del mismo sexo. Ahora, quiero leerles una cita más de Thomas Jefferson. Le está escribiendo a la Asociación Bautista de Danbury. Creyendo como ustedes que la religión es algo que debe permanecer solo entre el hombre y su Dios, y que el hombre le debe rendir cuentas tan solo a Dios por su fe y culto, que los poderes legítimos del gobierno alcanzan tan solo a nuestras acciones y no nuestras opiniones. Yo contemplo que la legislatura son los que redactan las leyes, que la legislatura no debe redactar ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión, ni que prohíba el libre ejercicio de ella, edificando así un muro de separación entre la iglesia y el Estado. ¿Qué hay entre la iglesia y el Estado? Un muro. Permítanme leerles de una persona más, de otro de los fundadores. Este individuo se conoce como el padre de la Constitución de los Estados Unidos, James Madison. Escribió lo siguiente: no veo ni una sombra de bien en que el gobierno general se entrometa con la religión. Aún la más mínima interferencia del gobierno general en la religión sería una usurpación descarada. Puedo apelar a mi conducta uniforme en este asunto, que siempre he apoyado cálidamente la libertad religiosa. 46 años después que se fundó los Estados Unidos y los Estados Unidos logró su independencia, Madison escribió que los Estados Unidos le estaba enseñando una lección a los países del mundo. Fíjense qué lección, digo él, que le estaba enseñando los Estados Unidos a los otros países del mundo. Escribió lo siguiente: le estamos enseñando al mundo la gran verdad que los gobiernos pueden existir mejor sin reyes y nobles que con ellos. El mérito se duplica por la otra lección que nos enseña
Y es que la religión florece con mayor pureza sin la ayuda del gobierno, más bien que con su ayuda. Es decir, un gobierno civil funciona mejor sin reyes y príncipes. Y un gobierno religioso funciona mejor sin un papa. Es lo que quiere decir. Ya vamos a llegar al final. Sentí que fue necesario leer todas estas citas para que ustedes sepan qué significa una bestia con dos cuernos, con dos reinos, separados uno del otro. Quiero leerles ahora la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Las enmiendas son parte de la Constitución. Ustedes saben eso, ¿verdad? No es un apéndice a la Constitución, son parte de la Constitución. La primera enmienda de la Constitución dice: el Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión. El Congreso no puede redactar ninguna ley que establezca una observancia religiosa. Es decir, la primera enmienda prohíbe que el Congreso haga una ley que establezca alguna observancia religiosa, y también dice que no puede hacer una ley que prohíba que la gente practique su religión. No puede establecer religión ni puede prohibir el libre ejercicio de la ley. Y también garantiza libertad civil, porque la primera enmienda tiene una tercera cláusula que dice: ni que coarte la libertad de expresión. ¿Es un derecho civil la libertad de expresión? Sí. Ni la libertad de la prensa. ¿Es un derecho civil la libertad de la prensa? Sí. O el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente. ¿Es un derecho civil, sí o no? Y de pedirle al gobierno que se les haga justicia. Derecho civil. La primera enmienda de la Constitución garantiza libertad religiosa y libertad civil. El gobierno de los Estados Unidos no puede redactar ninguna ley que establezca alguna observancia religiosa, ni tampoco puede prohibir que la gente practique su religión. Y tenemos una ilustración de esto. Una ilustración muy interesante en el libro de Daniel. En Daniel 3, yo pregunto, ¿el rey estableció una observancia religiosa en Daniel 3? Sí, levantó una imagen y todo el mundo tiene que adorar esta imagen. El rey estaba obligando a practicar cierta observancia religiosa. Pero en Daniel 6 es diferente. En Daniel 6, el rey está prohibiendo que Daniel ore. Está prohibiendo que practique su religión. Nabucodonosor estableció religión, mientras que en el capítulo 6 se prohíbe la libre práctica de la religión. ¿Y cuál fue el resultado de estas leyes que fueron establecidas por los poderes civiles? Persecución. Y gracias a Dios, que Dios tuvo la última palabra. Porque el rey pensaba que iba a incinerar a los 3 muchachos. Dios dijo, no. El rey Darío, bueno, príncipe en realidad, pensaban que los leones se iban a comer a Daniel. Dios dijo, no sé yo. En el tiempo de angustia, Cristo transitará y caminará con su pueblo para defenderlo. Cuando no hay defensa humana, el pueblo de Dios será protegido por Dios. Ahora, quiero preguntarle, ya llegamos a la conclusión, quiero preguntarle esto. Si el Congreso de los Estados Unidos redactara una ley de que todos tienen que guardar el domingo, ¿sería inconstitucional? Uno no tiene que ser el sabio Salomón para entender que eso sería inconstitucional, porque es establecer una observancia religiosa que prohíbe la primera enmienda. Yo pregunto, si el Congreso de Estados Unidos redactara una ley de que nadie podía guardar el sábado, ¿sería inconstitucional? Sí, porque la Constitución garantiza la libre práctica de la religión. La hermana White dice que no solamente el Congreso va a redactar una ley de que hay que guardar el domingo, sino que finalmente redactará una ley que prohíbe guardar el sábado. Claramente sería ¿qué?
inconstitucional. No es que los Estados Unidos, escuchen bien, no es que los Estados Unidos va a eliminar la primera enmienda, sino que va a declarar que leyes inconstitucionales son constitucionales. Por eso dice que esta bestia tiene dos cuerpos como de cordero, profesa libertad civil y religiosa, pero al mismo tiempo habla como dragón. Contradice su profesión. Y todo este asunto del cambio climático, ese es tema para otro tiempo. Todo este asunto del cambio climático últimamente tiene como fin establecer el domingo como día de reposo. El Papa lo ha dicho. El medio ambiente necesita un día para reposar. ¿A que no adivina qué día es ese? El domingo. Los pobres trabajadores, los capitalistas, hacen que trabajen y trabajen. Los pobres necesitan un descanso. ¿A que no adivina qué día? Domingo. La familia vive ajetreada, andando de aquí para allá, los hijos a la escuela, el trabajo y esto. La familia no tiene tiempo para conectarse unos con otros y con Dios, para ir a misa y eso. Es necesario que la familia tenga un día para descansar. ¿A que no adivinan qué día es? El domingo. Ahora, no me entiendan mal. Es bueno que el medio ambiente tenga un buen día para descansar. Es bueno que los pobres trabajadores tengan un día para descansar. No hay ningún problema en eso. No hay problema con que la familia tenga un día para descansar. El problema es que el Papa tiene el día que no es. Y finalmente va a querer imponerlo usando la espada del poder civil. Y los Estados Unidos va a ser el primer país que se va a prestar para esto. Ahora termino con esto. La Corte Suprema de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene 9 jueces. En los Estados Unidos el gobierno, en los Estados Unidos tiene 3 ramas de gobierno. El Poder Ejecutivo, representado mayormente por Donald Trump. En segundo lugar, el Poder Legislativo, son los que redactan las leyes. Y en tercer lugar, el Poder Judicial, primordialmente la Corte Suprema de los Estados Unidos, que se compone de 9 jueces. ¿Cuál de esas 3 ramas es más poderosa? La Corte Suprema. Y ustedes dicen, ¿por qué? Yo no sé si algunos de ustedes recuerdan esa elección en la Florida, en los Estados Unidos, cuando Al Gore y George Bush y todos los estados tuvieron sus resultados, pero el estado de la Florida había un debate, que en las tarjetas no se veía muy bien dónde habían ponchado los huequitos. ¿Algunos recuerdan eso? Y por varias semanas estaban los demócratas y los republicanos apelando a este abogado, a otro abogado, a los tribunales menores, tribunales del medio. Finalmente llegó a la Corte Suprema. La Corte Suprema dijo: George Bush es presidente. La Corte Suprema eligió presidente de los Estados Unidos y nadie pudo negar. La Corte Suprema aprobó el matrimonio homosexual en ley. Ahora escuchen bien. El Congreso redacta las leyes, pero si la Corte Suprema dice que la ley es inconstitucional, la ley no vale. Así que la Corte Suprema tiene más poder que el Congreso. Y el Poder Ejecutivo, que hace cumplir las leyes, pues no puede hacer cumplir una ley que en la Corte Suprema declaró inconstitucional. ¿Saben lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que la Corte Suprema de los Estados Unidos va a declarar que leyes inconstitucionales son constitucionales. Por eso esta nación, que tiene 2 cuernos como de cordero, que profesa creer en separación de iglesia y Estado, libertad civil y religiosa, al mismo tiempo va a llegar a ser un poder perseguidor, devolviéndole el poder de la espada al papado, librando al papado del cautiverio que tenemos hasta este momento.
y estamos viendo desarrollos ahora que están ocurriendo claramente. Ahora, de los 9 jueces, no hay ni un solo protestante. Y Estados Unidos es un país protestante, ¿verdad? Supuestamente, la vasta mayoría de los ciudadanos son protestantes. No hay ni un solo juez protestante. Hay 6 católicos y 3 judíos. Eso es señal de peligro. Porque los gobernantes, su primera lealtad es a su iglesia, y no necesariamente al país. Así que, hermanos y hermanas, estamos viviendo en tiempos impresionantes. Es algo impresionante cuando uno mira lo que está sucediendo. Bien, vamos a orar. Gracias por su paciencia en quedarse un poco extra esta noche.